100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestra emisión anterior, hoy continuamos de la mano del profesor, economista y magíster en economía, Cristian Camilo Castrillón, hablando sobre estos interesantes temas de la economía en la historia colombiana. Y para este programa específicamente hablar de un periodo conocido como el del Frente Nacional y un poco también como de esos gobiernos de transición posteriores al Frente Nacional como el de López Miquelsen. Agradecemos al profesor de verdad por toda su generosidad con su conocimiento y vamos a entrar entonces en materia. E inicialmente, profe, quisiera preguntarle que nos contara un poco sobre los principales aspectos económicos en esos dos primeros gobiernos del Frente Nacional. Nos referimos a los gobiernos de Alberto Lleras Camargo y de Guillermo León Valencia. La economía durante el Frente Nacional es muy interesante analizarla desde el punto de vista de la historia económica del país. El Frente Nacional intentó conciliar los principios institucionales de la República Liberal de Colombia, periodo comprendido entre 1930 y 1946, con la diferencia de que ahora se buscaba articular los intereses de los empresarios. Esto fue bastante importante porque a partir de ahí se consolida un apoyo de los grupos económicos y esto permitió el sostenimiento y estabilidad del poder, pues la clase política encontró sobre ellos la forma de legitimar la permanencia del sistema del Frente Nacional. Entonces, iniciando con Alberto Lleras Camargo, fue bastante importante, digamos, el inicio de un presidente liberal en el aspecto económico para el país. Primero que todo apoyó un proyecto de reforma agraria, a pesar de que fue inviable, fue un esfuerzo notable que vale la pena resaltarlo, y por otro lado impuso una reforma para mejorar la educación pública del país, impulsando proyectos económicos de tipo desarrollista y al mismo tiempo alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. Eso fue muy importante para el país después para poder acceder a financiamiento externo, pero luego el país va a enfrentar unas dificultades de financiación externo. Al mismo tiempo, la creación del Frente Nacional llevó entonces a que los poderes pues se dividieran en aquel entonces entre los partidos, y esto entonces llevó a una casi milagrosa capacidad para lograr superar los odios entre conservadores y liberales, junto con el exclusivismo y la incapacidad para afrontar con profundidad los problemas sociales que el país estaba enfrentando. En el gobierno de Lleras se estableció el programa para la inserción de guerrilleros que habían firmado la paz y apoyó un proyecto de reforma agraria para apoyar en parte también ese cambio. Y de destacar de este gobierno es que este hombre era un convencido que el único camino que había para el desarrollo a largo plazo del país era mediante la educación. Terminando su gobierno, pues él, digamos que enfrentó unas dificultades. Y esas dificultades, digamos que fueron las que le tocó asumir a Guillermo León Valencia en su presidencia. Y a pesar de que Valencia le dio continuidad a los planes de gobierno de Lleras, intensificando la construcción de vivienda, la electrificación rural y además del aumento de las exportaciones de café y petróleo mediante políticas de devaluación de la moneda, la recuperación económica pues no fue tan significativa. El gobierno de Lleras Camargo empezó, digamos, a mostrar, digamos, las secuelas de ciertas dificultades que se relatan muy bien por parte del ministro de Hacienda, Sanz de Santa María, en un informe de 1965 llamado Una época difícil. Entonces ahí se ilustra que el país enfrentó problemas económicos serios, grandes retos en materia fiscal,
tributaria y sobre todo había problemas con el tema del balance externo del país. Colombia buscó esfuerzos notables por financiarse del resto del mundo por parte de Export-Import Bank, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la Agencia Internacional de Desarrollo. En conclusión, el diagnóstico para la economía colombiana era una economía con austeridad y con ayuda externa necesaria, pero la economía no mejoraba y en parte fue por la caída de los precios del café. Vale la pena destacar que nuestro país para aquel entonces seguía dependiendo fuertemente del grano y los precios del café habían caído de 58 centavos de dólar por libra de 1958 a 42 centavos de dólar por libra en 1962. También se venían incrementando los precios de los productos importados, lo cual llevó a un deterioro de los términos de intercambio en casi todos los países de América Latina y Colombia no fue la excepción a esto. Entonces, debido a las dificultades de Lleras, el gobierno de León Valencia no tuvo un desempeño económico destacable. Al mismo tiempo, en ese tiempo, el mismo Fondo Monetario Internacional estaba preocupado por el manejo macroeconómico del país, como lo señala el Staff Report de 1960 y en particular el Fondo Monetario recomendó evitar un crecimiento excesivo del crédito bancario y argumentaba que para Colombia sería ventajoso reemplazar las prohibiciones a las importaciones con aranceles más elevados, eliminando las distintas tasas múltiples de cambio que restringían la demanda por importaciones y al mismo tiempo se preocupó por el bajo crecimiento y la relajación de la política monetaria en cuanto a la expansión de crédito bancario y financiación del Banco de la República al gobierno. Profe, hablemos un poco del gobierno de Carlos Lleras Restrepo. ¿Por qué fue importante en términos económicos este gobierno para nuestro país? El gobierno de Carlos Lleras Restrepo debe ser analizado con profundidad porque él se preocupó por la modernización del Estado colombiano y por emprender cambios en políticas económicas que permitieron el desarrollo del país. En otras palabras, Carlos Lleras Restrepo fue un político con visión de largo plazo. Tanto es así que en la reforma agrícola que diseñó para el país tuvo en cuenta a los campesinos, de aquí surge la Asociación Nacional de Usuarios de Campesinos, ANUC, y lo hizo con el fin de impulsar la productividad agrícola, entregando tierras a los campesinos. Al mismo tiempo, pues incluyó la emergencia económica como una situación de excepción, de tal forma que esto le permitió a él enfrentar bastantes contingencias como las que él recibió en su momento. ¿Cuáles fueron? Recibió una situación fiscal demasiado difícil, producto, digamos, de el desempeño fiscal de los gobiernos anteriores y pues obviamente a él le tocó lo que se dice coloquialmente enfrentar el problema de la olla raspada. Lleras tuvo que hacer un ajuste fiscal rápido y esto entonces lo hizo decretando una urgencia fiscal, lo que llevó a un recorte de los gastos, creación de impuestos nuevos, aumentó tasas en algunos, pero en este campo hizo reformas estructurales para el manejo de las finanzas públicas en el futuro, en tres frentes principales. ¿Cuáles fueron esos tres frentes principales? Primero, impuesto a la gasolina en 1967 para financiar el Fondo Vial Nacional. Segundo, el régimen vigente de retenciones y anticipos en el impuesto a la renta. Tercero, diversas medidas para controlar la evasión. Y quiso dejar reformas importantes en lo tributario a partir de las recomendaciones de la misión Musgrave que contrató para ese propósito. Ya después esto lo aplica como tal López Michelsen y el Fondo Monetario reconoció que el plan alternativo de Lleras estaba funcionando bien y le ofreció su apoyo. Esto abrió apoyo externo, acceso a crédito externo y esto empezó entonces a regularizar el crédito externo del país y la economía entró en un proceso de recuperación sostenible en el que gracias a las mini devaluaciones que se venían dando en el tipo de cambio, los ingresos por exportaciones crecían continuamente durante las 3 décadas siguientes que no volvieron a producir crisis cambiarias. La trascendencia que tuvo la misión Musgrave en el gobierno de Lleras fue supremamente importante para la reforma tributaria que se hace en el gobierno de López Michelsen de 1974, la más importante del país de la segunda mitad del siglo XX. Lleras también dejó importantes reformas institucionales en el manejo presupuestal y de la inversión pública. ¿Cómo lo hizo? Primero,
mediante unos cambios claves en la reforma constitucional de 1968 y que le dieron un mayor control técnico sobre el gasto público y permitieron mejorar la eficiencia del mismo. Le quitó al Congreso la iniciativa en materia presupuestal y tributaria. Desde entonces el gobierno tuvo una iniciativa en materias y poder de veto para rechazar modificaciones a proyectos de ley de presupuesto y reforma tributaria. En conclusión, esto le dio control al gobierno del presupuesto. Al mismo tiempo, Lleras le dio contentillo a los congresistas con la creación de auxilios parlamentarios. Estos realmente son los antecedentes de lo que se conoce actualmente como mermelada y que consistía en un porcentaje pequeño del presupuesto que se les asignaba para que decidieran sobre estos recursos. Ahí hubieron bastantes críticas al gobierno de Lleras como tal. El DNP, que fue creado bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo en 1958, fue fortalecido demasiado en el gobierno de Lleras y de López Michelsen, porque creían en la importancia de la planeación económica y social y fueron muy consecuentes con esa convicción como tal. ¿Qué surge de acá? De aquí surge el hecho de que el DNP iba a ser el presupuesto nacional de las inversiones y participar en las aprobaciones de la nueva deuda externa junto con Hacienda. Esto llevó entonces a que el DNP hiciera unos análisis bastante técnicos sobre cuál era el uso de ese gasto público y determinar en qué sectores productivos iba a ser más eficiente como tal. Lleras también descentralizó el gasto en el país y esto lo hizo más eficiente y aumentó el gasto social, llevando entonces a que efectivamente se reconociera que era muy poco lo que se invertía en salud y en educación, mientras que en el gobierno de este señor, pues efectivamente el situado fiscal condujo a un aumento muy grande en la cobertura de educación y salud, que esto después se volverá a retomar en la Constitución Política de 1991, aumentando los recursos para la educación y la salud a través del Sistema General de Preferencias. En perspectiva, la contribución más importante de Lleras es que él diseñó instituciones de largo plazo para el bienestar de la economía. Entre ellas se destaca la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ley 75 del 31 de diciembre de 1968, que nosotros lo tenemos hoy en día para la protección de la familia. Reorganizó y fortaleció mediante una ambiciosa reforma administrativa en 1968 al INCORA, al SENA, al ICETEX, el INSFOPAL y el Fondo de Caminos Vecinales. Y al mismo tiempo, él sabía que como la planeación requería de buena información y disponibilidad de datos, fortaleció muchísimo al DANE en su momento. Lleras, en conclusión, permitió un desarrollo institucional en el Estado de muchísimas áreas y en buena medida han perdurado hoy. Creó figuras de institutos descentralizados, empresas industriales y comerciales del Estado y empresas mixtas, 3 figuras que conservan su vigencia, mostrando incluso que es posible la combinación de tanto empresa privada como empresa pública y que funcionen bien, siendo incluso más superior sus reformas a lo que hicieron quizás de pronto administraciones como la de Barco, Gaviria, Uribe y Santos. Y adicionalmente pensó en términos internacionales para el país la creación de un grupo andino con el cual pues buscaba un esfuerzo de integración económica bastante ambicioso, pretender llegar a una unión aduanera y en un espacio económico con libre comercio al interior de los países de América Latina común. Y con esto, pues, a pesar de que el grupo andino tuvo su periodo de auge, pues después se fue debilitando. Fue un visionario en conclusión. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Cristian, hablemos ahora de ese gobierno de Misael Pastrana Borrero y cuáles son, por decirlo de alguna manera, esas conclusiones que se sacan en síntesis del aspecto económico durante lo que se llamó el Frente Nacional. Misael Pastrana asume el poder en 1970 como el último presidente del Frente Nacional y tras la derrota de Rojas Pinilla se le acusó de ciertos problemas de fraude, lo cual generó un contexto bastante difícil para su gobernabilidad. Se destaca un periodo, digamos, complicado desde el punto de vista económico para Misael Pastrana,
pero hay que destacar que este presidente no le apostó al análisis técnico y a la planeación económica y social de forma seria como sí lo hizo Lleras. Eso es importante señalar. Pastrana tuvo en cuenta el aspecto ecológico del país, es algo positivo a resaltar, y para el tiempo en el que se hizo, pues bajo su gobierno se expidió un código de protección de los recursos naturales, el primero en Colombia incluso, y uno de los primeros en América Latina. Entonces creo yo que hay algo positivo a resaltar desde una perspectiva de largo plazo y planeación económica bajo el gobierno de este. Pastrana fortaleció la planeación trayendo a Louchin Curry y digamos que esto le permitió, hacer ciertas políticas interesantes en el país. ¿Qué fue lo que se hizo? Se implementó el UPAC, que fue bastante importante para combatir la inflación de momento. Esto permitió créditos a largo plazo para la construcción y adquisición de vivienda, y el aporte de Curry y de esta política que implementó Pastrana fue haber diseñado un sistema cuya tasa de interés se ajustaba con la inflación y por tanto no generaba problemas graves ni para el banco acreedor ni para los deudores, cuyos salarios por lo general también aumentaban con la inflación. Gracias a esto, Colombia pues tuvo un vibrante sistema de financiación de vivienda a largo plazo de esa época, a diferencia de lo que ocurrió con otros países de la región. El UPAC luego entraría en crisis en los años 90, pero en un principio y en su origen fue una medida acertada de política económica. Se puede decir entonces que Curry fue un buen keynesiano como diseñador de política económica porque pensaba que era fundamental mantener una demanda agregada, pujante para impulsar el crecimiento económico. Y consideraba con razón que existía una demanda latente e insatisfecha por vivienda que podía materializarse si los compradores disponían de crédito a largo plazo. Vale la pena destacar entonces que Pastrana tuvo una irresponsable política fiscal que llevó al déficit público consolidando a cerca del 6% del Producto Interno Bruto y que financiarlo en buena parte con emisión monetaria a través de la cuenta especial de cambios elevó la inflación en Colombia de menos del 8% a un 27% anual en escasos 3 años. Entonces digamos que estas políticas que direccionó pues no fueron muy positivas. ¿Qué podemos concluir del Frente Nacional? Pues que al finalizar el Frente Nacional en 1954 hubieron unos cambios significativos en el país y en lo económico. Para 1963 el ajuste fiscal desaceleró el desempleo, hubo una reducción de las importaciones, disminuyendo el ritmo de la actividad económica. La devaluación que ocurrió en ese periodo de tiempo disparó la inflación y la ausencia de inversión pública acentuó el empobrecimiento de nuevas masas urbanas producto de la migración de lo que ocurría. Sin embargo, bajo la administración de Alberto Lleras, la economía se hizo evidentemente crítica y el descenso de las reservas internacionales debido a los bajos precios del café y a la evidente revaluación de la moneda se volvió cada día más crítico. Vale la pena destacar que los ciclos económicos del país estaban sujetos también a los ciclos del café, del precio del grano, y el déficit fiscal tenía prácticamente paralizada la administración pública, plagada de huelgas por incumplimiento de salarios, la inversión estatal estaba prácticamente inexistente y en el frente externo las reservas internacionales estaban casi agotadas y era urgente detener ese desangre, lo cual era imposible sin un crédito condicionado otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese orden de ideas, vale la pena destacar que efectivamente contamos pues con un periodo que su economía fue relativamente su desempeño estable, pero gracias a las visiones de política social que se implementaron por parte de algunos de estos presidentes del Frente Nacional, especialmente con la visión de Lleras Restrepo, esto permitió, desencadenar instituciones para el desarrollo del país. También vale la pena resaltar que era muy difícil diseñar políticas para reducir el déficit fiscal y eso obviamente exigió y llevó a que se realizara una reforma tributaria después, que esto lo vemos con López Michelsen, que es la reforma estructural de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, profe, no puedo dejar de preguntarle finalmente por aquello que se denominó el mandato claro durante un gobierno que ya es posterior al Frente Nacional, que es el gobierno de López Michelsen, que incluso algunos
burlonamente lo llamaban el mandato caro. ¿Qué nos puede contar usted sobre este periodo específicamente en términos económicos? El mandato claro, o como fue parodiado por la sociedad colombiana en su momento como el mandato caro de López Michelsen, fue, digamos, un periodo en donde el país asumió unos costos de lo que venía ocurriendo con el Frente Nacional. De ahí fue que se exigieran ciertas reformas tributarias y petroleras para el funcionamiento del país. López fue un visionario, fue amigo de las instituciones y de la planeación social. Y López como tal incluso intentó negociar con las FARC en su momento, pero no logró concretar, digamos, una solución, y de ahí pues viene su afirmación de que ninguna guerrilla se ha sentado a negociar en serio sino hasta cuando ha sido derrotada militarmente. En efecto, el tiempo le dio la razón a él. ¿Y cómo empieza pues a iniciarse el proceso de paz en el país? Uno de los grandes legados de López fue la reforma tributaria de 1974, la modernización del régimen tributario, y esta reforma se recuerda como la gran reforma estructural de la segunda mitad del siglo XX, como se mencionó anteriormente, y el régimen petrolero, y esto impulsó la gran minería de exportación. Fue una reforma elaborada por muchos expertos y técnicos en muchos campos, o sea que fue elaborada con estudios interdisciplinarios. López se propuso derrotar la inflación que había generado el gobierno de Misael Pastrana, y esto pues entonces efectivamente llevó a unos costos, unas políticas que se debieron haber implementado y que por supuesto fueron impopulistas. Esto generó un descontento social por la rápida pérdida del poder adquisitivo del salario, y eso fue pues la campaña que él hizo en Colombia para poder subirse al poder. La inflación se había desatado como consecuencia de factores externos e internos, ya fuera vino producto de las rupturas del sistema de cambio fijo entre países, periodo de posguerra y luego el aumento de los precios del petróleo en 1972 por parte de la OPEP. En cuanto a los de adentro, hubo un excesivo gasto público y de forma irresponsable, y el financiamiento parcial del tal gasto público se hizo mediante emisión monetaria del déficit resultante. Entonces, en aquella época el Banco de la República y los gobiernos, por estar controlando las tasas de interés y regulando el mercado de crédito, generaron una escasez de crédito. Esto llevó a que no hubiera una respuesta rápida de la producción desde el lado de la oferta a los aumentos en la demanda. Para Perry como Urrutia, el origen de la inflación en este periodo fue debido al déficit fiscal creciente financiado por emisión monetaria, y es importante resaltar eso. El problema del gasto público radica también en parte no solamente en cuanto a la carga tributaria, sino en el momento de la distorsión de los precios, y esto llevaría entonces efectivamente a una reducción del poder adquisitivo en el tiempo de los colombianos. Y esto fue lo que llevó entonces a que se pensara en esa reforma estructural. Vale la pena mencionar que aquí fue muy importante la misión Musgrave, y se tomaron elementos como tal y se diseñó esta reforma. Se impuso entonces la idea del impuesto a la renta presuntiva. Esto se debió en parte a que en el país había muchas personas y empresas con patrimonios enormes que declaraban renta cero todos los años. Esto pues no tiene sentido, y obviamente la propuesta fue declarar una renta por lo menos igual a un rendimiento mínimo de su patrimonio neto, o sea, descontando las deudas. En este sentido, pues, ¿qué es en la práctica? Si un negocio tiene realmente un rendimiento muy bajo o cero durante muchos años, quedan dos opciones: o se reestructura el negocio o se cierra. Y pues el dueño, el capital que logra recuperar, lo va a invertir en un CDT para ganar al menos una tasa de interés moderada en el tiempo. De todas formas, el Estado colombiano para aquel entonces pues no contaba con los recursos suficientes para proveer bienes públicos que se necesitaba para la economía colombiana para modernizarse, desarrollarse y efectivamente buscar unas políticas más equitativas. Y obviamente la tributación pues se buscó que cayera principalmente en las personas que tenían más capacidad para pagar, en donde se mide que efectivamente fue una reforma tributaria exitosa. Fue exitosa porque las personas más pudientes de aquel entonces se quejaban mucho, y eso era el reflejo o el síntoma de que efectivamente se estaba recaudando tributariamente de forma efectiva y se le estaba aplicando los impuestos a las clases sociales más altas del país.
Por lo general los economistas tienen que proponer, ser responsables profesionalmente y eso los lleva a decir cosas impopulares para especialmente las clases ricas y las clases medias. Y obviamente pues esto lleva a que efectivamente el país tomara unos costos y unos sacrificios, y por esa razón se le llamó el mandato caro, por los costos que asumió la sociedad, pero efectivamente todo esto era necesario para que el país funcionara mejor. Y con la reforma petrolera que hizo López Michelsen, pues esto llevó a que Colombia dejara de ser un importador de crudo, y esto sentó las bases para que Ecopetrol se fortaleciera más y llevó a que efectivamente el país empezar a tener, digamos, beneficios de esas bonanzas. En conclusión, López Michelsen fortaleció la industria, redujo el desempleo, sin embargo, él enfrentó unos costos sociales que le costaron varias protestas, paros cívicos y efectivamente, pues de ahí viene el nombre del mandato caro. Pero lo hizo muy bien en su gestión desde el punto de vista de las instituciones que se crearon y la reforma tributaria estructural que era necesaria para aquel entonces. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy y estas dos interesantes emisiones donde hemos recorrido la economía del siglo XX colombiano de la mano del profesor Cristian Castrillón, a quien agradecemos sus conocimientos y la participación en nuestro programa. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.